Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, doctor. Tiene mucho volumen, lo que tiene de fondo tiene mucho volumen. Sí, ya le estoy corrigiendo. Doctor, bueno, quería que usted, por favor, pueda hacer esta mañana de bendición para todas las personas que nos están escuchando, porque repetía el tema. Mire, hay un evangelio que el hombre inventó, el ser humano, el hombre inventó un evangelio de sacar un texto bíblico de la Biblia y predicar el evangelio. No lo hace porque tenga maldad en el corazón, lo hace por desconocimiento, lo hace porque ha querido anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Pero al estar haciendo esto, está sacando la palabra de contexto. Y dice la escritura, hay de aquellos que lo aumenten o hay de aquellos que le quiten a la palabra de Dios, y en vez de ser una bendición la palabra de Dios, termina siendo una maldición. Porque la palabra dice que cuando la palabra la predicamos correctamente, añade bendición. Jesús dijo, Mateo 17, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por la palabra de Dios es la que nos limpia, nos santifica. Es la palabra la que nos endereza nuestros caminos. Lámparas a tus pies mi palabra y lumbrera mi caminar. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de filo. La palabra de Dios son espíritus, es la palabra. Entonces, cuando predicamos la palabra correctamente, añade bendición. Entonces, yo quería hacerle esa pregunta, doctor, porque puedo estar yo equivocado, porque yo no soy dueño de la verdad. Como humanos nos equivocamos, doctor. Pero lo que sí podemos estar claro es que las cosas de Dios se las discierne por el Espíritu. Y el hombre natural no podrá entender las cosas de Dios, porque Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y las cosas de Dios hay que discernirlas por el Espíritu. Y es el Espíritu que nos da testimonio, mi hermano doctor pastor, es el Espíritu que nos da testimonio que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, es el que nos lleva a toda verdad, toda justicia. Y no va a haber confusión, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a traer claridad, nos va a traer siempre la verdad. Amén. Entonces, eso quería, pastor, para que usted nos pueda ayudar con esta pequeña enseñanza del Evangelio del hombre y el Evangelio del Cristo de la gloria, el cual Cristo nos puso en la tierra. Amén, amén. Bueno, hermano, un saludo fraternal. Para los que no me conocen, soy el pastor Efimio Zambrano. Tenemos 30 años de carrera en el ministerio pastoral y 25 años de carrera como profesor docente de aula, ya en jubilación. Bueno, lo que usted me ha solicitado es algo que desde recién convertido me ha apasionado, que es el estudio sistemático de reglas para poder llegar a la exactitud de lo que Dios quiso decir. Y quiero empezar con esta premisa y esta máxima: no hay un libro más perseguido por sus enemigos que la Biblia, pero tampoco otro libro que haya sido tan maltratado por sus amigos. Las personas de buen corazón, mal orientados, han maltratado demasiado. Allí ha salido el romanismo, que es el catolicismo, el ruselismo, que es los testigos de Jehová. De allí salió Elena White, que gracias a Dios la iglesia adventista ha dado pequeños enfoques de liberación. De allí salieron los mormones, de allí salieron los neopentecostales, de allí salieron los reformados, asesinos, crueles, y también los católicos, y ahora los pentecostales andan naufragando. Yo soy pentecostal, trinitario, andan naufragando en muchas herejías. El gran problema es que nosotros debemos de desarrollar una técnica apropiada, una regla. Mira acá esta regla, ¿no? Esta regla es una escuadra que tiene limitaciones. Entonces, la misma Biblia, siendo ella su propio intérprete, de ella misma emanan reglas que hay que intentar ampliarlas a través de técnicas, y allí donde se llama dentro de la academia hermenéutica. La hermenéutica son reglas que
buenos maestros de Dios, de los que Jesús dijo, les voy a enviar sabios, les voy a enviar escribas para desarrollar esas técnicas. Por eso es que un buen maestro forma a otro buen maestro. ¿Quién formó a los apóstoles? El maestro de maestros, Cristo Jesús. El apóstol Pablo tuvo un buen maestro, Gamaliel. Y siempre en la Biblia un buen maestro forma a otro maestro. Por eso es que en el Deuteronomio dice, elegirá sabios expertos. Entonces, usted tiene que aprender a percibir quiénes son los malos maestros, quiénes son los buenos maestros que hoy fomentan reglas. Un buen maestro, lo primero que tiene que fomentar son las reglas que va a usar para que usted y yo lleguemos a conclusiones exactas. El apóstol Pablo en Filipenses dice que sigamos todo una misma regla. En Gálatas dice que los que andan en esta regla, paz y misericordia. Pedro dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Allá en Isaías capítulo 28 Dios dice, la regla de la suma de la palabra es la verdad. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. En palabra de tartamudo hablaré este pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? No queremos eso. Entonces, la palabra de Dios es la revelación exacta desde Génesis y Apocalipsis. No se puede despreciar nada, porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellos parece que tienen la vida eterna. El apóstol Pablo dijo, esto se escribió para nuestra consolación, esto se escribió para que enseñemos en toda ciencia y justicia, y para ese momento apenas estaba en desarrollo el Nuevo Testamento. Quiere decir que estaba hablando del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento se hace autoridad por lo que Jesús dijo, que les va a enviar apóstoles. Hasta el año 100 tenemos la ortodoxia original. Quienes más nos apleguemos a esa ortodoxia, somos ortodoxos del libro de Hechos. Por eso te hablé que el evangelio original está en el libro de Hechos. Todo lo que vino después se puede llamar heterodoxo, se puede llamar espurio, se puede llamar neotestamentario, que es algo que tiene que ser revisado todo, porque lo ortodoxo es el libro de Hechos, las cartas de Pablo y los de Pedro. Lo que haya venido después, sea en concilio, sea por un padre apostólico, tiene que ser revisado por la primera regla de los primeros 100 años. Entonces allí es donde nosotros tenemos que desarrollar técnicas. He aprendido a desarrollar las técnicas, primero a través del texto que te acabo de decir, 28:10 de Isaías. Segundo, lo que dijo Pablo. Pablo dijo, el que no enseñe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, primero, la norma de norma, la regla de regla, las enseñanzas de Jesús. Segundo, Pablo dijo, el que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es la piedad, que es la santidad y la consagración, está envanecido de ira. Así que quien tuerza un pensamiento de Jesús, quien no utilice las palabras de Jesús, es un corrompido, es un hijo del diablo, un anticristo. El mismo Juan dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, y no le digáis bienvenido. Por acá andan los calvinistas, los marcionistas, los sabelianos y otros más. Y tú le citas el texto y las palabras de Jesús y algunos dicen, no, eso era para los judíos cristianos, no es para la iglesia. Ahí vemos una herejía llamada marcionismo que mutila y comienza a entresacar que esto va y esto no va. No, hermano, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en toda la Biblia, como lo dijo nuestro amado y glorioso Salvador, escudriñad las escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Y ahí viene la palabra clave, ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son. Entonces usted tiene que desarrollar y ver a Jesucristo desde Génesis a Apocalipsis. Cualquier persona que invalide un mandamiento de Jesús, cualquier persona que no tome en serio una parábola de Jesús, un ejemplo de Jesús, señálelo como un anticristo, como un hijo del diablo. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para Pablo, la doctrina de Jesús era la máxima. Pablo dijo, sé imitadores de mí
como yo soy de Cristo. La primera base que le da a él autoridad para ponerse como ejemplo es porque él tenía a Jesucristo en su vida, porque los fundamentos venían de la doctrina de Jesús, Evangelio según Mateo, según San Juan, según San Lucas, según, bendito Dios para siempre, San Marcos. Vemos claramente que por aquí hay un señor que dice que Mateo se equivocó. Se equivocó. Cuando usted oye, y ese Selby, que es arriano, que niega la eternidad y la deidad de Cristo en ese aspecto, hermano, dice que Mateo, ya usted está en presencia de una persona que ha sido cauterizada en la mente del engaño, y el engañado está engañando a otro. De buena intención, de mala intención, Dios lo evaluará. Pero hay que señalarlo como un anticristo. El que haya o el que contradiga la mínima expresión que Jesús haya dicho, señálelo y dile: usted es un anticristo, porque usted no me puede invalidar ni una jota, ni una tilde, ninguna enseñanza de Jesús. El que enseñe y cumpla los mandamientos de Jesús, por muy pequeños que sean, será grande en el cielo. Pero el que enseñe y así no los cumpla, y así le enseña a los hombres, fallando al mandamiento más pequeño, parafraseando lo que dice en Mateo, en el Sermón del Monte, es pequeño. Entonces, estas son las bases que te pueden ayudar, amado hermano, a hacer un reclamo, un desafío. Y le voy a dar una mala noticia. Si usted hace eso, usted no va a pertenecer nunca a la mayoría. Usted va a pertenecer a la iglesia de Esmirna, a la de Filadelfia, y 5 iglesias de 7 iglesias, más del 60% apostataron. Las iglesias fieles que se apleguen a este marco que yo les acabo de presentar son difíciles de conseguir. Usted va a tener que luchar, usted va a tener que agarrarse los pantalones duros, porque la mayoría lo va a señalar, lo va a condenar. Esa es la propuesta, amado. Amén, amén. Pero mi querido pastor, sabemos de que pues nosotros acá no estamos para tener vanagloria, tener éxito en nosotros. La misma palabra dijo Jesús que en este mundo tendríamos aflicciones por causa de la palabra, porque la palabra confrontaría los concilios. La palabra es la que los enfrenta, no soy yo. Entonces, cuando estamos hablando lo que dice Jesús dijo que nosotros íbamos a encontrar en las parábolas, dijo que nosotros íbamos a encontrar caminantes, pedregales, espinos y los hijos del reino. Y eso vamos a encontrar. Usted ve que los espinos se desvían por las riquezas, los engaños de este mundo, dice. Los pedregales es sembrada la palabra, pero no tienen raíz, son de corta duración. Al venir la aflicción del mundo, ellos se apartan. Y los caminantes, los que escuchan la palabra, pero viene el maligno y se las arrebata, y solamente quedan ahí. Pero los hijos del reino son los que estamos dados a llevar la palabra tal cual y como está escrita, para dar frutos al 100, al 70 y por 1. Lo dijo Jesús. Palabras textuales del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que a mí me viene la obligación, pastor, de que usted, con todo su bagaje, con todo su conocimiento que el Espíritu Santo ha revelado a usted, pues nos está dando esta clase magistral, saber de que esta palabra vamos a tener confrontación, y esta palabra no es para mucho, lamentablemente no es para mucho, porque si queremos cambiar el evangelio, si yo lo acomodo a lo que nos vienen enseñando, pues yo calzo precisamente con ellos y sería aplaudido. Si aquí estuviéramos hablando de torcer la palabra, pues pastor, aquí estuviera repleto esto de hablar profecías humanamente. Lo que lo humano, por eso le explicaba, el evangelio del hombre versus el evangelio de nuestro Cristo, el cual nos dijo que por causa de esta palabra seríamos vituperiados, seríamos perseguidos, y usted lo acaba de explicar a través de la iglesia, que lo dice en el Apocalipsis. Tremendo mensaje, pastor, y gloria a Dios, pastor, porque dice el apóstol Pablo: ¿qué espero yo? ¿Agradar a los hombres o ser un siervo de Cristo, o agradar a Cristo? Entonces, pastor, eso era ¿cómo se llama? El preámbulo de la conversación, porque esas reglas que hay que seguir, pues lamentablemente, pastor, yo digo, Dios mío, ¿por qué me ha revelado esto? ¿Por qué esto me trae confrontación? Muchos no aceptan la palabra, pero dijo Jesús:
en Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios, pues no la puede oír, pastor, porque ya lo dijo, que estas cosas hay que discernirlas por el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda obra, a toda justicia y a toda verdad. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Y es así como nosotros podemos pesar los espíritus, ¿no? Mira, hermano, mire, ya para ir cerrando, ¿no? Porque tengo que hacer un like. Mira, siervo. En 30 años, el Señor me ha recomendado a maestros de la palabra. El Espíritu Santo, porque yo llego al Señor y yo era un mecánico especialista, tecnólogo, por cierto, bastante destacado en reparar aires de sistema de abueladas, aires centrales industriales. Yo tenía mi empresa y Dios me pidió venderla y entregarme a la formación que hoy puedo ofrecerle, ¿no? El bagaje que usted dice que tengo. Y no estoy rico, hermano, porque la persona que predica la sana doctrina no va a estar con la teología de la prosperidad. Tampoco le va a quitar la importancia a la siembra, a la primicia y al diezmo, porque yo soy defensor de eso, pero tampoco va a utilizar eso como un mecanismo de enriquecimiento. Ahora sí, hermano, mira, el Espíritu Santo, y es lo que yo te puedo ofrecer, porque yo no te puedo decir, hermano, te recomiendo a Efimio Zambrano. No sería justo, no sería ético. Pero sí te puedo recomendar maestros que al principio me ayudaron mucho y que su propuesta es impecable. Por ejemplo, la Biblia de estudio de referencias Thompson de Editorial Vida, que es una Biblia de referencia en temas en cadena, donde el texto es el que te habla. El Espíritu Santo me la recomendó. Y en cuanto a reglas de interpretación, yo te recomiendo al doctor Enrique Lang, Introducción Bíblica y Hermenéutica. Deberías de hacerle un pasaje a ese manual de reglas, donde te van a fortalecer de manera tremenda, donde el Espíritu Santo me ha ministrado. Pastor, disculpe, ¿cómo dijo Enrique? Disculpe, repita. Se llama Enrique, usted lo coloca, Enrique, y va a colocar L, ¿verdad? U-D. Enrique Lut. Ok, usted lo coloca en internet así. Introducción Bíblica y Hermenéutica de Enrique Lut. En YouTube lo tiene en audio, en YouTube, completo. Si no quiere escucharlo o leerlo, lo puede escuchar viajando y eso lo va a ayudar demasiado. Escuche. Y si tú lo quiere, lo baja por PDF, también lo puede bajar y tenerlo en sus manos. Yo te recomiendo, siervo, porque ese libro, hermano, el Espíritu Santo me pidió que lo recomendara y me ha pedido que lo recomiende siempre, porque es un manual exacto. He leído propuestas hermenéuticas de Charles Hodge, de Pentecost, de Berlut y de varios autores, pero no existe un autor que sea tan preciso como él, ¿no? Porque he sido profesor de esa área, lo fui antes de graduarme, después de graduarme y todavía tengo 30 años. Y es difícil que en una predicación yo no asuma una regla de interpretación. Yo siempre al pueblo digo, mire, esta es una regla de interpretación para que ustedes me corrijan a mí y usted pueda corregir a cualquier persona. Porque se amontonarán. O sea, la mayoría anda fomentando la mala enseñanza. Y son pocos los que nos vamos a centrar en aceptar la autoridad académica que Dios ha puesto a cada quien. Porque Dios dice, Pablo dice, le levantaré maestro de en medio de ustedes, que es el apóstol, el profeta, pero maestros específicos. Estos dos maestros, que es de la Biblia de referencia Thompson, de Editorial Vida, y Enrique Lang, yo te los recomiendo hermano, a carta cabal. Ya ellos murieron, fueron un hombre santo, los dos murieron pobres, los dos murieron perseguidos, acosados, vilipendiados, atacados, porque eran una doctrina muy conservadora. Entonces, la Biblia se escribió, amado hermano, en un lenguaje que nosotros no entendemos y de hecho el castellano no existía. Entonces, estos dos que te estoy dando, el primero es un filólogo que tradujo la Biblia, Enrique Lang, en varios idiomas. Él hablaba más de 3 idiomas. Y tenemos el caso de Frank Thompson, que también fue un erudito metodista de los originales. Y nos dejan herramientas como tú y como yo, que no somos expertos en los griegos, en los arameos, una manera sencilla, contundente de mantenernos en la sana doctrina. Porque usted siempre va a tener que confiar
o fiarse de hombres de Dios, porque Casimiro de Reina fue un gran hombre de Dios y eso es una traducción. Y más que una traducción, es una interpretación de lo que Dios quiso decir en aquel momento. Porque las traducciones, más que traducciones, allí hay interpretación. Porque el mensaje no fue escrito en español, el español no existía. Entonces hay más un alto contenido de interpretación hermenéutico que traducción. Por supuesto, hay Biblias que son bastante paralelas a la interpretación, al original, como es Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Son las Biblias que no son dinámicas, por lo menos la Biblia versión internacional es dinámica. No, tenemos que irnos a la que es más exacta. Y de allí la Reina Valera hacia abajo. Yo tengo, por ejemplo, el texto mayoritario de César Vidal, que es la que alimentó a la Reina Valera. Tengo el interlineal buscado desde ese enfoque. ¿Por qué? Porque ahorita hay Biblias mutiladas. Esa es otra cosa importante. Tienes que saber cuáles son las Biblias mutiladas. Versión internacional, todas las Biblias católicas, nácar columna, latinoamericana, la Biblia al texto, la Biblia Dios habla hoy, son Biblias que están mutiladas. Tenemos que volver al texto recepto, al texto mayoritario, ver al interlineal de César Vidal, lo sigo recomendando, a la Biblia revisada de 1977 de Editorial Nelson, Editorial Cliff, porque eso es importante también, siervo. Cuando tú cedes a la pretensión de estos brujos de Nestlé y Allen, Westcott y Hort, que eran incrédulos y mutilan la Biblia de manera arbitraria, usted está recibiendo ya un contenido mutilado. Y precisamente lo que enseña Pablo es que mantengamos una regla, y es lo que dice Jesucristo: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, que no le podemos quitar ni una tilde. Entonces aquellos que ya han demostrado en la historia la inconsistencia de quitar y meter versículos, ya esos son predicadores inconstantes. Usted tiene que tener miedo de aquellas personas que dicen: hermano, yo empecé hace 30 años creyendo que Jesucristo venía, pero ahora creo que Jesucristo ya no viene. Tenga miedo de eso. ¿Ya me entiende? Yo tengo 30 años enseñando el diezmo, yo no puedo cambiar eso. Tengo 30 años enseñando santidad, yo no puedo cambiar eso. Yo tengo 30 años enseñando que la salvación se pierde. Eso no se puede cambiar porque fueron las bases iniciales. Si yo fui llamado por Dios a ser maestro, y lo fui llamado por el Espíritu Santo porque me lo confirmó recién convertido, cuando era un mecánico que no sabía de teología, me dijo: te he llamado para que seas maestro de la palabra. Y el tiempo lo ha demostrado. ¿De qué manera? Bueno, las iglesias que se han fundado, de las que empezaban 30, 13 están conmigo, porque soy apóstol de 13 iglesias en Venezuela. Estamos trabajando, entonces hay una huella, hay un antecedente. Usted tiene que preguntar la trayectoria de la persona. Pablo dijo: no osaría en gloriarme sino lo que Dios ha hecho a través de mí, en palabra, obra y prodigio. Entonces el ministerio de un hombre de Dios se prueba por lo que hizo, cómo vivió. Usted tiene que preguntar: ¿a quién fue Fran Thompson? ¿Quién fue Enrique Lang? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué hicieron? Usted tiene que revisar su vida para después revisar su contenido. Yo no tengo que revisar el contenido de nadie si no ha vivido una vida santa. Por muy bueno que me diga, me dice: no, que fulano es un erudito. Ajá, pero ¿cómo fue su vida? No, él creía en brujos como Westcott y Hort, que trajeron la Biblia mutilada y eran ocultistas. ¿Usted se va a comer esa basura de los ocultistas? ¿Ya me entiende? O sea, usted tiene que revisar quién te está enseñando. Yo, cuando un predicador a mí no me toca el altar, si yo no sé cómo viene, de dónde viene, de qué escuela viene, quién te formó, porque eso es importante. Pablo siempre decía: yo fui formado a los pies de Gamaliel, porque yo fui fariseo, porque yo fui judío, porque yo fui esto, yo fui aquello. O sea, Pablo hablaba de tus antecedentes. Pedro también. Pedro decía: no, si yo nunca comí algo inmundo. Entonces es algo que ustedes tienen que siempre revisar. Investiguen la trayectoria de las personas, los frutos. Jesús dijo así, cierro con esto: recorréis mal y tierra para hacer un prosélito y lo hacéis 2 veces más hijo del diablo. Entonces, ¿cuál es el fruto de Carlos Russell, de los Testigos de Jehová? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de los adventistas que han tenido inconsistencia? ¿Cuál es el fruto de los católicos, de los reformados y de los neopentecostales ahorita, que son de la teología de la prosperidad? Usted tiene que revisar los frutos. Ayer decía en la escuela, en el culto de primicia: si una iglesia recibe diezmo, ofrenda y primicia y no cuida pobre, váyase de allí. Váyase.
La prueba es que esté cuidando pobres, que esté manteniendo huérfanos, que esté manteniendo comedores. Viudas. Si no hace eso, váyase de allí. Adelante, hermano. Pastor, la última pregunta, porque sé que su tiempo es valioso. Igual, gracias por su aporte. Para mí ha sido de bendición su aporte. Usted sabe que yo lo sigo y siempre estamos ahí cuando está en sus lives. Estoy tratando de adquirir conocimiento, porque eso es lo que necesitamos el pueblo de Dios, siempre tener conocimiento. El conocimiento nos da poder, sería. El conocimiento nos da saber en quién lo creemos, qué es lo que estamos sólidos. Entonces, pastor, a mí me gusta mucho la línea de Charles Spurgeon. No sé si usted puede darme alguna referencia de él, porque tengo los sermones de Charles Spurgeon. Sé que fue uno de los mejores predicadores que hubo en Inglaterra en aquellos años, y no he visto otro ejemplar como él, o sea, pero me apasiona mucho Charles Spurgeon. Aquí tengo, hermano. Ese es el salmo de Charles Spurgeon. Yo lo tengo, pastor. Yo Amén, tengo amén, ese salmo. Amén. Bueno, tengo que decir de Charles Spurgeon algo positivo y algo negativo, como tiene que ser, ¿no? Primero, Charles Spurgeon, quiero que sepas que Charles Spurgeon hereda tristemente una secuela muy fuerte de la reforma del catolicismo, que es el calvinismo. Entonces, hay un principio psiquiátrico, porque a mí me gusta estudiar la psiquiatría, porque yo soy psicopedagogo, yo soy profesor. Y hay que entender cómo es el comportamiento humano. El comportamiento humano dentro de un ambiente controlado es muy limitado. Muchas veces nosotros, por la presión de grupo, como lo dice allá en el Evangelio, que muchos creían en Jesús, pero por miedo a los judíos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque no querían ser expulsados de su sinagoga. Entonces Spurgeon nace bajo una opresión satánica, catolicismo, y los reformados que no se limpiaron completamente del ramerismo católico. Entonces él hereda un poco de la secuela de la presión de grupo, y por muy sabio que uno sea, es difícil desligarse de esos ambientes. Entonces Spurgeon empezó siendo calvinista. Calvinista es que creía que la salvación no se perdía en los primeros de cambio. Evidentemente el calvinismo es una herejía contumaz y rebelde de Satanás. ¿Por qué? Porque es estoicismo, es gnosticismo, es maniqueísmo, y eso tristemente proviene de Agustín Hipona, que Agustín Hipona en los últimos años de su día abandona la propuesta evangélica ortodoxa de los padres de la iglesia y comienza a introducir salvo siempre salvo en la predestinación. Agustín Hipona naufraga en dos cosas: primero en eso, y segundo en que Agustín Hipona introduce beligerancia en la ciudad de Dios del castigo, justifica el castigo a los supuestos herejes. Ya allí se introduce la maldad de la iglesia católica, que nunca terminó de matar a cristianos que pensaban diferente a sus concilios contaminados de herejía. Entonces Spurgeon fue un gran hombre de Dios, un hombre que fue usado por Dios. La iglesia más grande del mundo la liderizó él. Él vivió depresión todo el tiempo. Algunos dicen que era adicto a la pipa, al tabaco. Escuchen bien. Y él muere muy temprano. Él muere a la edad de 50 y algo de años. ¿Por qué? Porque él vivió estados de depresión muy fuertes. Evidentemente, eso es lo que Dios hace con un hombre noble, pero que anda mal orientado. Lo tumba en cama. Eso hace Dios, lo dice en Tiatira, que a los hijos de Tiatira que han dejado y se han dejado envenenar por la fornicación, los arroja en cama para que se arrepientan. Entonces él muere convaleciente de enfermedades de depresión, de ansiedad, de angustia a muy temprana edad, porque creo que la responsabilidad de él era muy grande
y al mismo tiempo tenía errores muy peligrosos que él no pudo subsanar. En algunos sermones, algunos que han sido estudiosos de Spurgeon, yo no soy uno de esos, han comentado que él empezó siendo calvinista, pero terminó en el fondo siendo arminiano en la exigencia de la santidad. Se dio cuenta que el calvinismo lo que hace es relajar la santidad, engordarte de una imprudencia de las 5 vírgenes imprudentes de no luchar a diario por la santidad que tenemos que conquistar un día a la vez, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque todos los días nosotros tenemos que mantener a raya la carne, el león rugiente, y el calvinismo relajó. Entonces yo no dudo que Spurgeon haya sido un gran hombre de Dios, pero como hombre de su época estaba afectado, dominado por esa cultura maligna de los católicos reformados, que hoy en TikTok, a mí, los que son católicos y reformados, me hacen la misma guerra, señalándome de ser hereje, cuando los herejes son ellos. Ellos me llaman a mí heterodoxo, que significa que he cambiado la doctrina, porque yo prefiero la doctrina del libro de Hechos. Por ejemplo, ellos se afilian a los 7 concilios. Y yo le hago una pregunta a todos aquellos que se afilian a los concilios, a los 7 primeros concilios. Denme un texto que Jesucristo diga o haya dicho que un concilio me iba a enseñar doctrina a mí. Al contrario, dijo que nos iban a perseguir, que nos iban a matar. No hay un texto de Jesucristo y de apóstol que digan, hey, les voy a enviar concilio. No. Más bien Jesús dijo, van a ser llevados ante los concilios para ser perseguidos. Eso fue lo que pasó en Nicea. Eso fue lo que pasó con el hijo del diablo de Cirilo, que metió Teotocos, María, madre de Dios, y mató y asesinó y persiguió y fomentó una guerra de más de 200 años por meter María Teotocos. Entonces hay pentecostales. Yo empecé siendo pentecostal, María, madre de Dios. No, señor. Entonces ahora hay pentecostales pasándose del bando de María, madre de Dios, tomando el espíritu de los concilios, el espíritu de la ramera, el espíritu de la fornicación, el espíritu del relajamiento. No, Jesucristo no dio mandamiento de obedecer concilios. Al contrario, nos enseñó que venían a perseguirnos, a matarnos. Yo soy trinitario. Creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo necesito concilio para demostrar la Trinidad. Es la palabra de Dios y punto. Amén, pastor. Trinitario. Vemos la Trinidad, no la vemos así, pastor, si no la vemos así, la Trinidad, así. Así la Trinidad, pastor, así. Los 3 en 1, así, pastor. No así como la ve el resto, así. Así. Amén. Que si se le puede amén. En uno solo, los 3, cada quien su personalidad, pastor. Amén, gloria a Dios. Está el micrófono apagado, el micrófono tiene apagado, pastor. Exacto. Nosotros lo vemos así, mira, un solo Dios, ¿verdad? Así. Los unicistas lo ven así. Ah, claro, así. Nosotros así. Así, sí. Los unicistas lo ven así. Que es uno solo y de aquí sale el Padre, nosotros lo vemos así. Amén. Amén. Yo estaba haciendo como el chavo, lo estaba haciendo al revés, como los unisarios, que son huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Ellos lo ven así. El Padre, Jesús sale de aquí, el Espíritu Santo sale de aquí. Y es así. No, nosotros lo vemos así. Amén. Así es, pastor. Así, exactamente así. Entonces, querido pastor, pues para mí ha sido una gran satisfacción. Dios bendiga su ministerio. Igual por interno voy a tratar de escribirle, pastor, para poder tener su número, porque hay algunas cositas que quiero que me pase la información, que son de mucha bendición para poder siempre expresar la palabra correctamente, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Deja preguntarle algo. Quiero hacerle una pregunta un hermano aquí. ¿El libro Abreidío existe, sí o no? ¿El libro de qué? Libre Abreidío existe, sí Por o supuesto. no.
Por supuesto que existe. Existió antes del huerto del Edén y después del huerto del Edén. Viste, Douglas, que mucha gente tiene diferentes conceptos. Douglas dice que no existe. Y no es tratando de buscar controversia, es que queremos aclarar la verdad sobre la verdad. ¿Y la llave? Pastor, nos gustaría que un día podamos agendar, pastor, de su tiempo para que usted nos pueda dar. Perdón, Pero me entiende, Douglas, que es lo que está pasando. Esa es la guerra espiritual que tengamos, manito. Y es que mucha escúchame, gente, yo no tengo guerra con el doctor. Yo no tengo guerra con el doctor. Yo espiritual no puedo, sí, espiritual sí, porque ustedes dicen que no existe y él dice que sí, que existe. Escúchenme. pero Aquí, escúcheme. Rosita Tendía, que está ahí, rapidito, Rosita. para Está ahí, definir el libro Rosita, de ¿no verdad? escuchen, les voy a poner este Sí. ejemplo. A mí me gusta ser muy básico en la explicación porque no hace falta términos difíciles, monergismo, sinergismo. No, lo más sencillo está en las palabras de Jesús. Vamos, y yo les invito que un día agarremos y estudiemos de manera profunda la parábola del sembrador. La palabra del sembrador devela son dos parábolas que hay que unir en paralelo. La palabra del sembrador y las bodas y la invitación a las bodas. Estas dos parábolas te develan toda la predestinación de Dios en diferentes ángulos. Porque la predestinación de Dios, ¿verdad?, tiene muchos ángulos, muchas aristas difíciles de decir. Pero Jesús magistralmente la explicó en dos parábolas. La parábola del sembrador y la parábola de las bodas. Rapidito, la palabra del sembrador. La semilla que cayó en el camino, que la persona la recibió. ¿Quién se la robó? Satanás. Ok, ¿y quién se la dejó robar? El hombre. Ok, ya está la primera predestinación. No es culpa de Dios, No. porque la semilla es gratuita. Esa es la gracia. ¿Usted compró la semilla? Le pregunto. Aleluya. Usted no compró semilla. Usted no compró semilla. Primera libre decisión. Esto es determinación del hombre. Dios le entrega la semilla gratuita, se la regala, no la compra. Tomá la semillita, sembrala, comer de eso, porque la semilla no la pagó usted. La semilla es la palabra. Jesús se hizo hombre y se sembró en la resurrección y en la muerte para nosotros. Esa es la semilla, ok. El siguiente, llegó la palabra, creció, pero la ahogó el sufrimiento. Pregunto, Correcto. ¿de quién es la culpa? ¿De la semilla o el que se dejó apartar por el sufrimiento? El que se dejó. Exacto. Ahora pregunto, ¿será que no se sufre en el mundo? Exacto, se sufre Y se mucho. sufre también el Señor. ¿Por qué entonces eligió el sufrimiento del mundo en vez de sufrir en el Señor? Voluntad de Dios. Aleluya. Siguiente parábola. La semilla que cayó en espino, los afanes, la riqueza, creció la semilla, la ahogaron por el afán, la riqueza. ¿De quién es la culpa? ¿De la semilla o de la persona? Del hombre. Del hombre. Miren todo lo que Jesús devela. Y el último, esto sí me gusta a mí, porque estos concilios, hijos del diablo, acusan a Jesucristo de ser pelagiano. Mira lo que dijo Jesús. Esos concilios son atrevidos. Acusan a Jesús de pelagiano. Porque, ¿qué dijo Jesús? Aquel que recibió la palabra con corazón bueno y recto y dio fruto con perseverancia. ¿Por qué Jesús llama a una persona que recibe la semilla corazón bueno y recto? ¿Por qué el calvinismo dice que el hombre no tiene nada que darle a Dios? ¿Por qué dice eso? Si Jesús dice que aquella semilla es el de corazón bueno y recto y da fruto con perseverancia. ¿Usted cree que Dios va a hacer su creación a usted y a mí, que nos creó, y nos va a dejar provisto de su naturaleza de ser bondadoso? ¿Usted cree eso? Cuando Dios te creó, Dios te dotó de naturaleza hermosa, de su esencia, para que tú te acerques a Él. Claro, usted no le está dando nada que Él no te haya dado primero, pero todos nacemos puros. ¿Y qué es lo que nos corrompe? La sociedad, la filosofía, nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Así que
en la parábola. Ahora, si usted va a la parábola de la boda, hay varios predestinados. Primero, los privilegiados. Hey, hice una boda, invité a todo el mundo. Venga, muchachos, que esta boda es para ustedes. Ustedes están en la primera lista. ¿Qué hicieron? Unos se fueron a la labranza, otros se casaron. Ese era Israel. El primer llamado fue para Israel, privilegiado por ser los hijos de Abraham. Por eso que Jesús dijo, no vayan a buscar gentiles y samaritanos, vayan a buscar primero las ovejas perdidas de Israel. Este es el primer llamado. Pero ellos no quisieron. Entonces ya las bodas estaban preparadas. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, anda a buscarme y me traéis lo que consigáis por allí, pues. Ahí entramos nosotros. Ahí vinimos nosotros. Ahí venimos nosotros. Y después Amén. vienen otros. Después vienen otros. Miren lo que viene. El primer llamado, predestinación al pueblo de Israel. Segundo llamado, de predestinación de todos nosotros. Tercer llamado, porque había cupo todavía. Vayan y busquen a la gente y fórcelos a estar. Traigan a los mancos, oblíguenlos. A veces Dios, después de esto, hay unos que obliga. Los tira en cama con COVID. El COVID fue la bendición más grande para recoger a los mancos, los que no se iban a arrepentir. Pero en el Así COVID, es. ay, Señor, ayúdame. Ay, solo los de ladrón en la cruz. Amén. Entonces la predestinación tiene muchas aristas, hermano. Y la palabra de Jesús es lo que nos enseña. Ustedes tienen que valorar, amados, se los digo con el amor más grande que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Analicen las palabras de Jesús y las parábolas. Allí donde está el evangelio, no le crean a estos filósofos que si MacArthur va de cabeza para el infierno. De cabeza, hermano. Cuídense de esas iglesias heréticas malignas. Cuídense. Aférrense a las palabras de Jesús. Llénense de las palabras de Jesús. Analicen las parábolas. Estas dos palabras debería de recoger a los calvinistas y decir verdaderamente me he equivocado. Me he equivocado con que Dios es el monergista que hace todo y nosotros no hacemos nada. Pastor, perdón, pastor, una preguntita. Tengo una pregunta que a todos pues nos conviene saber. Jesús vino para todo el que cree en el que cree, ¿verdad? A salvar. Jesús dijo que no hace acepción de personas. Es el hombre que quiere perderse, se pierde. ¿Es cierto o no? O sea, Jesús dice en Juan 3:16, dice claro que él vino al que cree, pero en el 16 dice no vino a condenar, en el 17 no vino a condenar, para no ir leyendo todo, no estoy en el trabajo. Y en el 18 dice el que no ha creído ya es condenado. Entonces muchos sacamos del texto al contexto diciendo que Jesús vino solamente por ciertas personas que él predestinó para la salvación. Hermano, quiero eso que me aclare. Primero hay que estudiar cuál es el origen de la fe. Escuchen bien. Para usted poder entender lo que Jesús dijo, el que cree no será condenado, usted tiene que saber qué es fe. La fe es una condición intuitiva de todo ser humano. Todo ser humano nace con fe, o para creer en un ateo como Stanley, León Trotsky, todos esos diablos de los comunistas, o para creer en otro hombre. Nosotros, por naturaleza, nacemos con fe. Nos gusta depender de un doctor, ¿verdad? Por eso es que me puse el nombre de doctor, no solamente porque lo soy, sino porque genera un estado de confianza. Porque el ser humano naturalmente fue dotado para tener fe. Cuando usted le dice, mira, te voy a recomendar el mejor médico y yo te lo voy a pagar, usted se va por allí. Porque es algo natural. A usted le gusta comprar pólizas de seguro, a usted le gusta tener seguridad financiera. La fe que se construye en la razón es una condición natural para el creyente y para el no creyente. ¿Qué, mi amor? Le llegó la hija. Entonces, el creyente naturalmente está hecho para tener fe. Ahora, esa fe puede ser una fe fingida o una fe genuina. ¿Cuándo es genuina? Cuando usted deja a todos los dioses
y se va al único Dios verdadero. Porque usted decide. Porque esa fe se la puso Dios para elegir o al brujo o al profeta. Usted va a tener siempre la elección de tener fe en el brujo Justiniano o en el pastor Efimio Zambrano, que es profeta de Dios. Las dos cosas. Cierro con esto. En la Mesopotamia de Abraham se pagaba diezmo. Todo el mundo pagaba diezmo. Los egipcios, los fenicios. Cuando ellos iban a la guerra, ellos venían y le daban sus diezmos a sus dioses. Ellos le tenían fe a sus dioses. Y Abraham le tenía fe a su Dios, por eso que le entregó a Melquisedec. Cuando otros le estaban entregando diezmo y ofrenda a sus dioses, Abraham le estaba entregando a su Dios. La fe la tienen todos los seres humanos. O una fe maligna, porque te da la gana vivir en la categoría de los dioses, o una fe benigna. Entonces cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos llamó a todos, para que todo aquel que en él crea. Usted va a tener que decidir o creer en Jesús o creer en el piachi, en el brujo, ¿verdad? A un filósofo, porque la fe del hombre es intrínseca. Cierro. Isaías dice, el buey, el asno, conoce a dónde tiene que ir a comer, mas vosotros, Israel, no sabéis buscar el alimento mío. Dios ha colocado instintos en los animales, instintos en nosotros. ¿Por qué el hombre es condenado? Cierro. Fe e incredulidad. ¿Por qué el incrédulo es condenado? ¿Por qué el incrédulo es condenado? Porque no cree. Porque es contrario a la fe. Entonces, la fe y la incredulidad es una elección. Es como usted o yo decidimos fornicar o no fornicar. La decisión está en usted y en mí. Así también, cierro. Jesús dijo, en Nazaret se quedó asombrado. Jesús no pudo hacer milagro por la incredulidad. Qué terrible. ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante, ayer estuve en su debate muy bueno con García. Excelente debate, muy buena altura, todo bien respetuoso. Ahora, me llamó la atención que se estaba comentando ciertas definiciones respecto a la unión hipostática y me pareció que usted tenía una postura distinta. Ahora, esa unión hipostática que usted maneja, ¿cómo la explica? Yo estaba comentando que la de García es como una especie de carne divina, pero a veces también recaía en lo que es el nestorianismo, que es la unión de dos naturalezas. Pero hay que tomar en cuenta que la naturaleza humana se realiza en un cuerpo humano. Y entonces, ¿cómo se realizaría la naturaleza divina? Entonces, obligatoriamente tendrían que haber dos cuerpos. Eso. Bueno, con el permiso del anfitrión, no sé si me permite que explique eso. Amén, pastor. Nosotros hacemos este live, como le explicaba al inicio que los dos conversábamos, que nosotros tratamos de estar más que por encima de un concilio, que la palabra de Dios se predique tal cual y como está escrita. Que la palabra sea el 100%, que sea la carta magna, pastor, de la Constitución. Amén. En cada país. La carta magna para nosotros, los cristianos, tiene que ser la palabra de Dios. No lo que el hombre diga ni que el hombre piense, la palabra de Dios. Amén. Pastor, los micrófonos son suyos. Ok, bueno, gracias, hermano, gracias. Y de eso se trata. Por eso que yo le dije a Ángel, mira, Ángel, yo no voy a aceptar más debates con nadie. Si alguien quiere tener un diálogo conmigo, es un simposio. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo diga es verdad, pero escuche, analice y si tiene una mejor propuesta, bien. Ok, hay un micrófono abierto por allí. Ok, amado. Mire, yo no soy enemigo. Apóstol, disculpe, antes de que hable. Yo quiero hacer una preguntita antes de que responda a lo que está diciendo el hermano José. Con respecto a lo que dijo la hermana Rosita, es que tengo una duda, ¿no? Es pecado, pero bueno, tengo una duda. Una persona, por ejemplo, que llega a Cristo y tiene, por ejemplo, tiene un secreto quizás que, porque hay cosas que nosotros, digo yo, ¿no? Que podemos hablar, confesar, pero hay secretos que yo creo que uno se lleva a la tumba, ¿no?
por eso uno se puede condenar, o porque como dice la palabra, que el que creyere, ¿no? Y fuere bautizado será salvo. Entonces, por un secreto que uno tenga, o sea, que uno vea que es fuerte, que puede destruir, digamos, la familia, o sea, algo que puede cambiar la vida, ¿no?, de un ser humano, y si uno lo lleva guardado, ¿es necesario confesarlo o confesárselo solo a Dios o también a los hombres? Oye, qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, y te felicito por esa pregunta antes de contestar la otra, pero esta es mucho más importante porque involucra la salud mental, espiritual del pueblo. Escuchen bien, yo soy defensor de derechos humanos fundamentales. Ya les recomendé un libro que se llama Enrique Land, Introducción Bíblica y Hermenéutica. Se escribe L-U-N-D. Enrique Land, se lo recomiendo. Es un doctor filólogo que usted debe de repasar para que usted entienda por qué yo no cruzo la línea de otras reglas. Usted leyendo ese libro completo me va a entender, y si usted se mete en oración y tiene una buena disposición, usted va a entender por qué yo soy tan rígido con las normas y las reglas. Segundo libro que yo le recomiendo para que usted se cuiden de los abusadores. Pastores que abusan. Lo puede encontrar en internet. Pastores que abusan. Jorge Erdely. Allí usted va a estudiar ese libro y se va a dar cuenta qué iglesias abusan, qué pastores son abusadores, para que usted se cuide de esos psicópatas que dan en los liderazgos. La sociedad entera, escuchen bien, tiene un 1% de psicópatas, pero en los puestos de liderazgo como políticos, religiosos y gerentes se eleva a un 4%. Cuando usted está enfrente de un pastor, usted se puede estar enfrente de un psicópata. Tenga cuidado, porque hay más posibilidad de un líder ser psicópata que uno que está abajo. Quiero que entienda eso. O sea, en los políticos hay más peligro de ser psicópata. Ok, voy al punto que ella me está diciendo. Ningún creyente está obligado a confesarle a ningún hombre en la tierra. Él debe de hacer su confesión directa al Padre en el nombre de Jesús. Solamente debería de buscar a un pastor siempre y cuando sea profesional, que tenga no solamente al Espíritu Santo, y es bueno, pero que esté orientado en proteger a la víctima, que esté orientado a proteger a una persona que haya sido abusado o abusada, una persona que tenga una concupiscencia por los traumas que ha tenido, como en el caso de muchos que han sido violados desde joven y les ha costado salir de la homosexualidad, les ha costado salir de la masturbación, les ha costado salir de un vicio. Tienen que ser pastores profesionales, porque si usted se lo confiesa a un pastor no formado, va a utilizar eso para chantajearlo, va a utilizar eso para manipularlo y usted va a sufrir más. Por eso es que recomiendo que antes de un pastor, usted puede ir a un psicólogo cristiano, porque el psicólogo cristiano, si ventila algo, va preso. En cambio, los pastores, en ellos hay mucho abuso y tienen que tener cuidado. Hermana, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Eso tendríamos que discutirlo. Porque hay culpas que usted las puede lidiar usted misma, y hay otras que tiene que buscar la ayuda de un pastor. Pero no es de cualquier pastor. Tiene que ser pastores que usted vea que tenga las competencias, primero las del Espíritu Santo, segundo que sea un profesional, y no solo las del Espíritu Santo, porque a veces tenemos al Espíritu Santo y somos inmaduros. Se puede tener el Espíritu Santo y al mismo ser inmaduro. Pregúnteselo a Pedro, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y más adelante negó al Señor, negó a los gentiles y nos menospreció. Entonces sí podemos fallar aun cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Eso para su respuesta. Y en ese aspecto, hermano, yo en lo particular he ejercido, tengo diplomado en psicología pastoral, he ejercido el tratamiento de personas en peligro de desvivirse, en peligro de depresión, y gracias a Dios, una gran mayoría, aquellos que han recibido el tratamiento, las terapias, han salido de allí. Ahorita estoy atendiendo un caso de una niña que era azafata, hablaba 2 idiomas y no tenía ganas de vivir a los 18 años. Ahora ella está feliz, tiene su esposo, tiene una vida realizada y en año y medio está restaurada. El sábado le hice una sesión, porque ella de vez en cuando me llama para que le dé una sesión
de orientación, porque el que ha sufrido de trauma, de depresión, de eso, no puede alejarse nunca del médico. En este caso, el pastor terapeuta se convierte en un médico de control. En un médico de control. Ok. Con relación a la pregunta del hermano José Rondón. Hermano, gracias por esa pregunta. Una pregunta que me fascina hablar de ese tema. Primero quiero decirte, amado, que la palabra hipostasis no aparece en la Biblia por ningún lado. Aparece la inferencia de lo que nosotros creemos que es hipostasis. En el único lugar donde aparece algo parecido a hipostasis, ¿verdad?, es en Hebreo capítulo 1, versículo 3. Es el único capítulo en toda la Biblia que se acerca a una explicación de lo que filosóficamente en los concilios explicaron del verbo. Los concilios, en vez de irse al texto, se fueron más a la filosofía para explicar el origen del verbo. Por eso es que caen en el error del engendramiento eterno, que es una herejía de orígenes. ¿Por qué cae? Porque en vez de explicarlo por el texto, se fueron a buscar filosofías humanas, huecas, prefiriendo la filosofía de Sócrates que la de mismo Cristo Jesús. Eso lo dijo Erasmo Rotterdam. Se ha llegado al punto de que se ama más la filosofía de Aristóteles que la de mismo Jesús. Yo no soy de esos. En la filosofía yo la mantengo a raya. Me puede servir para algunas cosas, adornar, pero es la palabra de Dios escrita. En ese capítulo 3, un doctor que yo respeto, que se llama A.T. Robertson. A.T. Robertson. Vamos a enseñárselo. Aquí está. Este es un bautista. A.T. Robertson es el erudito más grande del sur. Él dice al comentario de 1.3. Disculpe, pastor, él es bautista, ¿verdad? Es bautista, sí. A.T. Robertson. Gloria a Dios. Ok. A.T. Robertson es uno de los más expertos en esa área. A.T. Robertson y Enrique Lang son bautistas del sur. Yo soy pentecostal, entiendan. Porque los bautistas y los pentecostales es lo más cercano que hay a la originalidad del libro de Hechos. Ellos son los conservadores de la doctrina. Pentecostales y bautistas. Esos son, porque en ningún momento nosotros en la historia aceptamos el bautismo de niños. Nunca lo hicimos. Antes de la reforma y después de la reforma no aceptamos bautismo de niños, porque existimos antes de la reforma. El bautista y el pentecostal no es reformado. Él viene de antes de la reforma. Eso es otro cuento en otro momento de historia. Ok. Entonces, A.T. Robertson dice que la palabra hipostasis, él es un experto al griego. Yo no soy experto al griego. Yo me tengo que fiar de doctores en esa área, porque yo soy doctor en teología pastoral. Yo soy doctor en formar pastores para ponerlos a liderizar en el campo misionero. Por eso que soy apóstol, porque formo desde recién convertido al líder para ponerlo en un lugar, y eso ha dado como resultado 30 iglesias y 13. Pudiesen ser más, hay quienes lo han hecho mejor que yo, como es el caso de mi hermano Jaime Puerta, que tiene 10,000 iglesias en Venezuela. Yo tengo esas poquitas nomás, pero para mí es significativo, importante, porque eso me ha servido para aprender lo que les estoy mostrando. Entonces A.T. Robertson dice que la palabra hipostasis es una palabra más filosófica que religiosa. La palabra hipostasis es más filosófica que religiosa. Es una introducción forzada de una inferencia. No es que las inferencias sean malas, sino que yo no puedo hacer una doctrina fundamental para salir a matar gente como lo hizo el perverso hijo del diablo de Cirilo. Cirilo es santo para los católicos, reformados y ortodoxos. Para mí no lo es. San Cirilo, no, él fue el que metió María, Madre de Dios, la Teotocos. Y el que no la aceptaba era llevado a muerte. ¿A usted les gusta eso? El día que ganó en el concilio, hicieron una velada de honor con vela
para glorificar y exaltar a María. A mí no me engaña el diablo en ese aspecto, hermano. Si usted se quiere comer esa basura, cómasela usted, yo no. Tengo 30 años predicando anti-Teotocos y lo voy a hacer. María no es madre de Dios. María es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios antes de María. Punto. El verbo siempre existió.